Bienvenidos a esta es la cuarta sesión de la Escuela Virtual de Periodismo Cultural, un proyecto que viene de la convocatoria de Mi Cultura, Comparte lo que somos, 2021. Y bueno, hoy quiero hablarles del ejercicio de la crítica artística, cómo acercarnos a una obra de arte, a una obra artística, y cómo hablar de eso que sentimos, de eso que pensamos, de eso que nos pasa cuando vemos algo que nos conmueve, nos llega como al corazón, que a veces uno se queda sin palabras. Entonces, cómo abordarlo discursivamente, cómo abordarlo desde el ejercicio periodístico. Buenas noches, doña Marta. Listo. Y hola, Gio, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Para iniciar... Hola, Juanito, buenas noches. ¿Cómo estás? Entonces coloqué aquí una imagen y una reflexión de uno de los críticos culturales más importantes del siglo XX, el señor Walter Benjamin. El señor Walter Benjamin fue un crítico, un filósofo, un historiador, un periodista también, porque también ejerció el periodismo alemán, que nació por allá en 1892 y murió en 1940, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y digamos que sus obras y sus reflexiones críticas sobre el arte y sobre la cultura siguen siendo como un referente para la gente, no solo para la gente de la academia, sino en general para activistas, para personas dedicadas a la crítica cultural, a hablar de arte, a hablar de filosofía, a hablar de los nuevos medios de comunicación. Entonces los ensayos de Walter Benjamin son como una cosa que uno tendría que leer sí o sí, ¿no? Tendría que leerlo y analizarlo y mirarlo. Entonces yo coloqué esta frase. También su lucha antifascista fue muy importante. Él muere perseguido por los nazis, tratando de huir hacia América. Él muere en la frontera entre Francia y España. Y bueno, es como muy reconocido. Él tiene esta frase, para empezar como la reflexión de hoy. La tarea de la crítica es reflexionar acerca de la obra de arte a partir de lo que ella misma es. Mira, sí, cuéntame, niña. ¿son de los que se recibe la luz? ¿Entonces, a ver? Si quiere me voy yo. Sí, Yo me... ¿Ya alguien con el micrófono abierto, doña Marta, tal vez? Ay, perdóname, Juan. Ah, sí. Listo. Lo vuelvo a repetir. La tarea de la crítica es reflexionar acerca de la obra de arte a partir de lo que ella misma es. Toda obra de arte es un centro vivo para la reflexión, y es posible potenciar esa reflexión como autoconocimiento incrementado de lo que reflexiona. La crítica debe dar razón de la verdad de las obras, como lo exige el arte, no en menor grado que la filosofía. Listo, entonces, ¿por qué coloco esta frase? O digamos, ¿qué quiero resaltar yo de esta frase? Digamos que la idea de la crítica artística en Walter Benjamin tiene un primer referente, que es el romanticismo alemán. El romanticismo alemán fue un movimiento poético principalmente del siglo XIX. Los principales representantes de Hölderlin, Novalis, Schiller, Schellingel, con el arte, una forma de pensamiento y una expresión de la verdad. Entonces ellos colocan el arte y la poesía al mismo nivel que la filosofía. Ellos dicen, así como la filosofía, así como el pensamiento está buscando la verdad, el arte y la poesía también están buscando la verdad y son expresión de una verdad como una verdad diferente a la verdad filosófica, pero que no deja de ser verdad. ¿Y cómo acercarnos a esa verdad? Entonces, desde el romanticismo alemán, ellos dicen, la razón no basta
que necesitamos la intuición, que necesitamos superar la racionalidad como filosófica, y en ocasiones llegan incluso al misticismo, como lo que uno siente cuando puede sentir al acercarse a Dios, dicen ellos, o al acercarse un poco a las experiencias místicas. Entonces ellos ven ese acercamiento a la obra de arte, a la obra cultural, a través de la intuición, a través como de los sentidos, y un poco son antecesores de lo que fue el surrealismo y de lo que fueron todas las vanguardias del siglo XX, principalmente el surrealismo, ¿no? Entonces ellos dicen, hay que acercarse al arte con el pensamiento, pero también con la intuición, con lo que uno siente, ¿no? Ellos dicen, la crítica que uno le hace a una obra artística es una expresión y una extensión de la obra de arte. De alguna manera, la crítica artística, al revelar la verdad que tiene la obra dentro de sí, un poco forma parte de esa misma obra. Es la obra de arte que se expresa a sí misma. Dice, la crítica artística también es una obra de arte. Es una obra de arte porque viene de esa obra de arte que yo quiero explicar, y al explicarla, estoy como colocándola en otro plano. Estoy revelando la verdad que ella tiene en su interior. Entonces ellos dicen, es tan poética la crítica artística como el mismo arte. Entonces lo equiparan, de ahí la importancia para ellos del crítico de arte, del crítico artístico, ¿no? Entonces eso me parece clave como en Walter Benjamin y en el romanticismo alemán. Entonces, ¿qué hace uno cuando se acerca a una obra de teatro, a una pintura, a una fotografía, a una un consejo que uno podría hacer es describir. Y yo coloqué aquí un texto de Julio Cortázar, del escritor argentino, que me voy a tomar el atrevimiento de leérselo. Se llama Instrucciones para llorar. Dice, dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia el hábito de creer en el mundo o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. Entonces él describe aquí algo que parece como muy natural, como muy, sí, como que uno hace mecánicamente, que es el llorar, y él se toma aquí como el trabajo de describir cómo sería unas instrucciones para llorar correctamente, de manera correcta, ¿no? Entonces, lo primero que uno debe vivirla. Al describirlo estoy tomando distancia. Estoy mirando como el objeto cultural, y además le estoy informando a la gente que me está leyendo, a la gente que me está escuchando, pues lo que está pasando, ¿no? Entonces, digamos que un primer paso para acercarse a la obra de arte, describirla. Un segundo paso, reconocer la estructura interna. Entonces, toda obra de arte de alguna manera tiene una estructura interna. Yo aquí coloqué una fotografía y hay una ley, digamos, de la fotografía que se aplica a todo lo que es el cuadro de imagen en 3 partes hacia abajo, horizontalmente, 3 partes verticalmente, como lo hacen estas líneas blancas que están ahí en la fotografía. Debo colocar los objetos que quiero resaltar en los puntos de intersección de las líneas. ¿Por qué? Porque la mirada del observador siempre se va a dirigir primero a estos puntos de intersección. ¿Cuál es el primer punto de intersección que uno mira?
justamente donde está el primer globo. En ese punto de intersección, digamos que nos da la primera mirada del observador. Entonces, si un fotógrafo, si un pintor, si un cineasta quiere resaltar un rostro, quiere resaltar un objeto, digamos, también me van a dar otros puntos de atracción de la mirada del observador. Entonces, a partir de esta ley de los tercios, que está en la fotografía, se construyen muchas de las imágenes, digamos, que uno ve profesionalmente. Esta ley de los tercios se puede aplicar, por ejemplo, al cine. En esta imagen icónica del Titanic de la película, vemos como Cameron, el director o el director de fotografía en este caso, nos coloca el objeto que queremos observar, la mirada de la chica, el rostro de la chica, justo ahí en ese punto, en el primer tercio, arriba a la esquina, donde lo coloca como reglas que nos dicen, toda obra de arte tiene una estructura, por ejemplo aquí en la pintura. La podemos aplicar también para la pintura, la ley de los tercios. Este es un cuadro de Rembrandt, creo que se llama La autopsia, o el médico haciendo la autopsia. Entonces tenemos ahí la división de los tercios, tenemos ahí los personajes colocados no muy en el centro, no muy hacia abajo, sino siguiendo un poco digamos que esta ley que termina siendo una ley natural, ni siquiera es estética, sino natural. Digamos que los cuadros del Renacimiento, los cuadros antiguos, de arte, toda expresión, toda obra artística tiene una estructura interna. Y el crítico, nosotros como críticos, como periodistas dedicados a la cultura, tendríamos que aprender a descifrar cuál es esa estructura interna. Por ejemplo, en una narración, uno sabe que la estructura básica que tiene toda narración, sea un cuento, sea una novela o incluso sea una película, es una introducción, un nudo o un desenlace. Vemos que la introducción es donde conocemos a los personajes, nos plantean el problema, el nudo es donde se desarrolla ese problema, el conflicto, y el desenlace viene a ser básicamente la resolución de ese conflicto, sea positiva, sea negativa, sea una comedia, sea una tragedia, sea lo que sea. Digamos que uno reconoce que hay una estructura en las... Pasa con la música. Digamos que yo no soy muy básicamente también una estructura, que es un poco también como la introducción, no bien desenlace, pero se da como en términos de la música. Entonces, lo que uno tendría que hacer como crítico artístico es reconocer cuál es esa estructura y a partir de ahí hablar de esa obra, ¿no? Esta obra, digamos que la obra que estoy viendo puede que esté de acuerdo con esa estructura que tienen, puede que tenga una introducción, un nudo, un desenlace normal, pero puede que la obra empiece por el final. Entonces tenemos una película que inicia en el final y de alguna manera nos va contando a partir del final el conflicto y nos va cortando los personajes, ¿cierto? Porque esa estructura, todo no vemos en donde el protagonista nos lo coloca, no sé, en una esquina por allá, pero entonces es algo que nos quiere decir como el artista, ¿no? Entonces, lo primero, describamos lo que estamos viendo y lo segundo, intentemos mirar cuál es la estructura interna de esa obra que estamos viendo. Lo siguiente, toda obra está en diálogo con otras obras, lo que se llama la intersexualidad y los palimpsestos. Intertextualidad, que es básicamente que un libro tiene como referente un libro anterior o varios libros anteriores. Un texto siempre tiene como referencia otros textos. Yo coloqué aquí un textico de Borges de cuento, en donde son miles de módulos, él lo llama exactamente hexágonos, miles de hexágonos en donde están colocados los libritos, y el mundo se reduce, o no se reduce, sino que el mundo es básicamente una biblioteca inmensa, una biblioteca total. De eso trata el cuento. Entonces quiero leerles este fragmento, dice así. También sabemos de otra superstición de aquel tiempo, la del hombre del libro. En algún anaquel de algún hexágono, razonaron los hombres, debe existir un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos los demás. Algún bibliotecario lo ha recorrido y es análogo a un dios.
En el lenguaje de esta zona persisten aún vestigios del culto de ese funcionario remoto. Lo fatigaron en vano los más viejos secreto que lo hospedaba. Alguien propuso un método regresivo. Para localizar el libro A, consultar previamente un libro B que indique el sitio de A. Para localizar el libro B, consultar previamente un libro C y así hasta lo infinito. En aventuras de esas he prodigado y consumido mis años. No me parece inverosímil que en algún anaquel del universo haya un libro total. Ruego a los dioses ignorados que un hombre, uno solo, aunque sea, hace miles de años, lo haya examinado y leído. Si el honor y la sabiduría y la felicidad no son para mí, que sean para otros. Que el cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno. Que yo sea ultrajado y aniquilado. Pero que en un instante, en un ser, tu enorme biblioteca se justifique. Listo, entonces ese es como un poco cuando se acerca la hora textual. Entonces uno dice, ¿a qué libro me está haciendo referencia a eso que estoy leyendo? Siempre hay influencias, en todo hay influencias, incluso en el arte popular, incluso en lo que llamamos digamos, las manifestaciones artesanales, siempre hay una influencia de alguien. Entonces lo que uno tendría que hacer es mirar qué influencias están en esa obra que estoy mirando, ¿no? Y a partir de ahí como buscarlas, como reconocerlas y hacer planteamientos a partir de esa influencia. Digamos que una influencia puede ser, yo tomo algo para adicionarlo o tomo algo para negarlo también, ¿no? La influencia también puede ser negativa, es decir, me influyó de tal manera este cantante que yo quiero hacer exactamente lo que al Quijote. Un gran libro de libros, el Quijote de la Mancha toma los libros de la caballería, de la maíz de Gaulas, de todo lo que era la literatura caballeresca, y lo convierte en parodia, lo convierte en novela paródica, ¿no? Novela como en el Quijote, básicamente, ¿no? Entonces tenemos aquí una imagen del Quijote, que uno podría hacer la primera referencia, es, bueno, este cuadro está inspirado básicamente en una obra literaria, ¿no? En una obra literaria, pero también tenemos otras referencias, por ejemplo, molinos, ¿no? Los molinos de viento. Y los molinos de viento también nos traen, por ejemplo, no sé, puede ser el Mago de Oz, por ejemplo, canciones de todas esas. Uno podría pensar, bueno, quizás el Mago de Oz está inspirado en algo del Quijote, ¿no? Y sus molinos de viento, así. Entonces, ese tipo de relaciones entre pintura, entre el cine, ¿no? Entre la literatura, son las que nos permiten crear un discurso alrededor de la obra de arte. Entonces tenemos hasta ahora tres cosas, como tres ideas. Primero, describamos lo que estamos viendo. Describámoslo con nuestras palabras. Tratemos de ser lo más exactos posibles a lo que vemos. Segundo, busquemos la estructura interna. ¿Cómo está estructurada esta obra? ¿Cómo es el esqueleto que la está sosteniendo, ¿no? Y tercero, ¿qué influencias tiene? ¿De qué está negando? Confía en tus intuiciones. Que aquí volvemos un poco como el romanticismo. Entonces la idea de que si me voy a acercar a la obra de arte, no puedo confiar solo en mi razón y en mi hemisferio derecho en este caso, ¿no? En mi hemisferio matemático, en mi hemisferio de la lógica, sino que tengo que sentir y tengo que tener como unas percepciones, como unas intuiciones, como algo que me está diciendo que todavía no tengo muy claro, pero que sé que está ahí porque me lo hizo sentir y porque es como una presencia ahí extraña bueno, que hay que materializar, que hay que volverla al lenguaje, que hay que volverla como algo, hay que confiar en esa experiencia que tuve. La experiencia artística siempre va a ser inagotable. Precisamente por eso es por eso el arte tiene como ese espacio tan especial en la vida